vamos a ver lo que pasó el día de ayer en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque se discutió el tema de la seguridad. Recordemos, el día de ayer hubo un reporte en materia de seguridad en la cual fuimos viendo cuáles son los índices delictivos, en cuáles delitos vamos a la baja y en cuáles al alza. Esto se dio el debate en la Cámara de Senadores y es importante escuchar a la oposición porque yo creo que es donde terminan totalmente exhibidos, no solo como traidores a la patria, sino que intentan y piensan que el pueblo es tonto. Lo ha dicho el presidente, es tonto el que cree que el pueblo es tonto. Pero estas personas, en serio, creen que el pueblo es tonto. Vamos a escuchar primero a Damián Cepeda, panista, un panista en el Senado, hablando de que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador no funciona. Qué bárbaro. Vamos a escucharlo. López Obrador, que le prometió paz a los mexicanos, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le prometió paz a los mexicanos los primeros 3 años, y los comparamos con los primeros 3 años de Felipe Calderón, hay casi 3 veces más homicidios dolosos hoy que entonces en México. Y si los comparamos con el pasado sexenio, hay casi 2 veces más homicidios dolosos hoy que el pasado sexenio. De hecho, a la fecha, los 115,000 homicidios dolosos son casi el total de homicidios que hubo en el último gobierno del PAN. Total, de los 6 años. Entonces, venir a decir que se está recuperando la paz en México es taparse los ojos y no sirve de nada. Esta no es una buena noticia, ni para la oposición ni para nadie. Es una tragedia lo que está pasando en México y no se está haciendo nada para componerlo. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador al problema de seguridad pública del país? La Guardia Nacional. Se quiso imponer una Guardia Nacional militar y por primera ocasión en este gobierno se conformó un bloque de oposición que le dijo: no, señor presidente, no va a militarizar el país. Y este Senado de la República aprobó por el impulso de la oposición una Guardia Nacional civil. ¿Pero qué fue lo que hicieron e implementaron? Pues un engaño a los mexicanos. Decía el candidato López Obrador que ojalá hoy le pusiera un alto al presidente López Obrador, que el grave error de la política de seguridad pública en este país era militarizar México. Mi pregunta es, ¿y por qué continuaron con esa política? Yo comparto que fue un error la militarización del país. No nos quita nada aceptar. Fracasó la política de seguridad militar en México. ¿Por qué están haciendo lo mismo? No se puede tener un resultado distinto. Fracasó la política de seguridad en México porque están haciendo lo mismo. No, por lo menos yo no lo he visto. No he escuchado al presidente López Obrador declarándole una guerra al narco. Incluso el presidente ha permeado la seguridad de la ciudadanía por encima de esto. El caso por el que se le ha criticado tanto, y hay que destacarlo, que es la liberación de Ovidio Guzmán, hace un par de años, ya creo que hace como 2 años, pues bueno, le vieron el lado malo. No, ¿cómo lo va a liberar? Señores, estaban incendiando un estado. Se dio prioridad a la seguridad de la nación que a detener a un delincuente. Esto no lo hacía Calderón. ¿Qué hacía Calderón? Bajaba un helicóptero y disparaba contra una casa en la que creían que había un personaje de los grupos delictivos a los que ellos no apoyaban, porque a los que sí apoyaban pues tenían muy estrechos los lazos con García Luna, pero cuando había una persona de oposición del crimen organizado que no le simpatizaba a los panistas, ellos usaban al Ejército Nacional para atacarlos y para brindarle protección
a los que sí les caían bien, con los que sí tenían negocio. Esa era la estrategia de seguridad del PAN. Entonces, que no vengan a decir que el presidente López Obrador tiene la misma estrategia, porque no es la misma estrategia. Eso que quede claro. De ahí en adelante, lo que le quieran criticar, si ha funcionado bien, si no ha funcionado correctamente, está bien. Pero que a mí un panista no me venga a hablar en materia de seguridad de que México y de que Obrador está haciendo mal las cosas porque está sacando el ejército a las calles. Señores, si ese era el sueño de Calderón, el sueño de Calderón era militarizar el país. Y no los estamos criticando, simplemente, no, ¿para qué lo quería militarizar Calderón? Para poder tomar el control de toda la delincuencia organizada, no para brindarle protección a la ciudadanía. Eso que le quede bien claro a la oposición para que deje de rasgarse las vestiduras, así como lo dijo hoy el presidente ahí en la Cámara de Senadores. El PAN puede criticar lo que sea, pero seguridad no puede tocar ese tema. Porque el sexenio de Calderón es un sexenio manchado de sangre y pintado de negro muerte, tal cual. Vamos a escuchar lo que dijo también otra panista, vamos a escuchar otra panista también para ver, porque digo, la verdad que es impresionante las declaraciones que hacen. Vamos a escuchar a la famosa de la contramañanera, Kenia López Rabadán. Dice que en Morena son corruptos y letales. Indica que la Guardia Nacional, escuchen esto, la Guardia Nacional es un fracaso de López Obrador y su séquito. Vamos a escucharlo. Quizá ustedes no lo recuerdan, pero aquí, en este Senado de la República, aprobamos la creación de una Guardia Nacional de corte civil con la tarea de combatir la delincuencia. Sin embargo, ustedes en el gobierno han fallado, le han fallado a los mexicanos y están generando muertes en este país, porque no solamente son corruptos, ya los hemos visto lo corruptos que son, ya los hemos visto con esos sobres amarillos, ya los hemos visto. A ver, compañeras y compañeros, guardemos orden y permitamos que la oradora termine. Adelante, ya los senadora. hemos visto cómo en su ignorancia y en su corrupción están destruyendo a este país. Evidentemente, la Guardia Nacional es un fracaso más de López Obrador y de su séquito, que no hace sino solamente quedar bien con su patrón, pero no quedar bien con las y los mexicanos. Se supone que iba a ser... ¿Me pueden detener, por favor, el tiempo, presidente? Que se detenga el reloj. Pues ahí está Kenia López Rabadán también hablando sobre corrupción, también los panistas hablando de corrupción, de verdad. Vamos a escuchar ahora ya de lo que se vivió ahí en el Senado, la parte de la izquierda, y es que el que salió, y miren, si a mí alguien me cae mal de la izquierda, si a alguien detesto de verdad, es a Ricardo Monreal. Creo que diría, no soy el único y muchos de ustedes también comparten ese sentimiento. Pero cuando le da por defender, no es malo, como orador no es malo. Es lo que yo decía, por ejemplo, de Fernández Noroña. A mí no me agrada. Digo, no estoy comparando a Noroña con Monreal. Son dos mundos totalmente diferentes. Monreal es un traidor y Noroña a veces simplemente se le va la canica. Pero bueno, ahí es otro punto. Sin duda alguna, Noroña es uno de los oradores. ¿Verdad que es una locura la manera en la que se expresa en la Cámara de Diputados? No hay personaje que se le acerque. Es una chulada para debatir. Y la realidad es que también dentro de la izquierda, a mí me gustan dos personajes en el Senado de la República. Cuando quiere, Ricardo Monreal es muy bueno haciendo los debates, es bastante bueno argumentando. Y también la senadora morenista Antares Vázquez, que es la que pues se ha enfrentado incluso pues a
Xóchitl Gálvez y a Lili Téllez, que las termina dejando pues en ridículo. Vamos a escuchar primero a Ricardo Monreal, quien dice: a él le da mucha confianza y creo que a todos nosotros el poder ir por las carreteras y encontrarnos a las patrullas de la Guardia Nacional. Propósito que nos planteamos. Yo no creo que merezcan los 113,000 elementos de la Guardia Nacional nuestra desconfianza. No creo que este cuerpo de élite que construimos por unanimidad aquí en esta asamblea merezca la actitud, el reproche y el insulto que muchos de ustedes y muchas de ustedes le han profesado a la Guardia Nacional. Es muy fácil comparar. La Policía Federal Preventiva, que en el pasado actuó, que a los pocos meses el desprestigio la siguió y la arropó frente a este cuerpo de élite de la Guardia Nacional, que pueden haber cometido algún exceso individual o alguna irregularidad en el desempeño, pero como cuerpo de élite de seguridad está calificado muy alto por la sociedad. Las encuestas de la sociedad le dan más del 70 y hasta el 80% en su desempeño. Tiene 3 años. A mí me da mucha confianza encontrarme en la carretera a la Guardia Nacional. Cosa contraria, cuando fui senador de la oposición, me daba temor enfrentarme a la Policía Federal Preventiva. Y creo que ahí tiene toda la razón Ricardo Monreal, ¿eh? Yo creo que, bueno, por lo menos cuando tocaba transitar por las carreteras hacia donde te movieras, veías a un policía federal y no te daba seguridad. Incluso te quedabas viendo y decías, chingado, ¿a qué horas me sigue? Y si me siguen, que no me vayan a meter algo y algo que me vaya a representar algún problema. Y la realidad es que la Guardia Nacional, yo creo que en cuanto a materia de seguridad, es de los aciertos más grandes que ha tenido la Cuarta Transformación, que creo que incluso lo ha manifestado el presidente. La seguridad del país es una cuestión que todavía hay que trabajarla mucho. En muchos rubros se ha avanzado muchísimo dentro del gobierno del presidente, ya no digamos de energéticos, las reformas, las refinerías, el aeropuerto, el otro aeropuerto que van a construir, el Tren Maya, la estabilidad económica del país, el detener la hiperinflación que está azotando al mundo, la pandemia, el abasto de vacunas. Sí se ha hecho un buen trabajo en general, pero él lo ha dicho y la verdad es que sí, todavía en materia de seguridad hay varios puntos que hay que ponerle atención, sobre todo en esta brecha final ya del presidente López Obrador, estos 2 añitos y medio que hay que recordar, cuando se acercan elecciones, penosa y tristemente incrementa la inseguridad en el país, porque así funciona el sistema democrático en México. Vamos a ver ya por último, para cerrar este bloque e irnos ya al tema principal, lo que argumentó la senadora morenista también, Antares Vázquez. Asegura, la oposición piensa que son representantes de Twitter y no del pueblo. Muy buena la postura ahí de la senadora Antares. Un orgullo ver a los estudiantes del colegio militar en esta justa en Estados Unidos. Y bueno, en mi libertad de expresión, como no nada más ellas tienen libertad de expresión, me solidarizo con la candidata a la que hizo mención, la senadora Mayuli, porque ninguna mujer debe ser violentada jamás. A pesar de que en este Senado ha habido mujeres que han violentado a otras mujeres a través de sus cuentas de Twitter, a las que han criticado por su apariencia física, a los bots que Acción Nacional paga en Twitter, porque nada más ellos piensan que viven en la República de Twitter, y que han generado violencia. Y además decirles que se acostumbren a que el pueblo les demande. Eso protestamos aquí cuando llegamos al Senado.
que se acostumbren a que el pueblo les demande su voto, porque además también se quejaron de que el pueblo les estuvo solicitando que votaran a favor de la reforma eléctrica y no lo hicieron. Pues acostúmbrense, se dicen representantes populares y piensan que son representantes del Twitter. No, señoras y señores, aquí somos representantes del pueblo de México y como tal tenemos que poder responderle a nuestros representados. Que además, dicho sea de paso, vienen aquí a mentir, a mezclar temas con la falta de argumentación que tienen, hablar de la violencia desbordada que ellos generaron cuando era la política de mátalos en caliente. Y después, ahora resulta que las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía les ofenden y les parece linchamiento. Por favor, si esos mismos votantes les pidieron que votaran en un sentido y no lo hicieron, pues háganse responsables de sus actos. Y sí, la realidad es que la oposición vive en Twitter, la oposición cree que un hashtag representa el sentimiento del pueblo y es que pues solitos ellos se engañan porque podemos ver cómo las tendencias prácticamente diarios, creo que hoy ya no está, pero siempre está José Ramón López Beltrán número 74 y digo, está bien, si el tema de conversación fuera la casa gris del hijo del presidente todavía a 2 meses y medio de que se dio el escándalo, de que se dio el montaje, pues diría uno, bueno, tiene sentido que se siga hablando del hijo del presidente. La realidad es que es un tema que ya nadie está tocando y vemos cómo siempre se encuentra en las tendencias. Esto es claro y es sencillo. Calderón tiene una granja de bots monstruosa. Ha sabido manejar los bots, ha sabido manejar las redes y bueno, es como logran posicionar un hashtag durante 70 días, cosa que no es difícil, es imposible. No hay tema que dure 70 días. Si ponemos al título del video algo relativo a Loret y a la casona gris del hijo del presidente, les aseguro que al video no entra nadie. Es un tema que no toca ya nadie. Bueno, pues ellos siguen intentando vender en su cabeza que el tema del hijo del presidente sigue siendo tema y que sigue siendo hashtag. O el space de Twitter. Todos somos Loret. Que tiraban las campanas. No, miren, ese histórico. El fin de semana hicieron otro space, uno relativo a un grupo musical. 195,000 personas escuchando. Bueno, ya no escuchamos nada de el space histórico. Ya pasó. ¿Por qué? Porque las cuentas que entraban a ese space, pues también eran los mismos bots de Felipe Calderón. Eran movidos, eran cuentas árabes. Pero bueno, qué bueno que la oposición sienta que controla las redes sociales, que tiene el sentir de la población, que todo México está enojado con López Obrador, que todo México está de acuerdo en que ellos no son traidores a la patria, que son legisladores responsables, que votaron en contra de una política que se regresaba a los 70s de López Obrador, que se sigan creyendo esa mentira. No pasa nada. Vamos a ver el balde de agua fría que van a enfrentar, no en el 24, en 2 meses, en las elecciones del 2022, donde 6 estados, de los cuales ninguno está gobernando Morena, pues prácticamente todos, si no es que todos, van a terminar del lado de la izquierda. Y ahí, a ver cómo celebra la oposición. A ver si cancelan otra iniciativa del presidente para que se sigan diciendo los ganadores. Vemos cómo las encuestas se están yendo a pique. No, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ninguno levanta para que te digan que el aspirante más seguido, más cercano al presidente López Obrador o al partido Morena es Movimiento Ciudadano. Pues está jodida la cosa, ¿no?